Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández. Venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos un tema sumamente interesante, un poco polémico, un tema que nos va a dar mucho que pensar y mucha tela que cortar en las, quizás incluso en próximas audiciones, porque no lo vamos a poder agotar hoy. Se trata de un género literario. Se trata de un tema humano muy complejo, muy doloroso y profundo, cuál es la esclavitud. Y voy a hablar en concreto de esto que los norteamericanos llaman slave narratives. No sé si se puede ver allí. Slave narratives, es decir, las narrativas de esclavos. Esto es un género que se produjo en particular con mucha fuerza en los Estados Unidos durante el siglo XIX. Hubo muchísimas y algunas más célebres que otras. En total, yo he podido recabar casi unos 100 testimonios de mayor o menor longitud de personas que fueron esclavos, vivieron bajo esta terrible institución que fue la esclavitud y pudieron o bien escaparse o bien emanciparse luego de las leyes que los liberaron en 1865 y la llamada 13ª reforma de la Constitución norteamericana que produjo la liberación de los esclavos. Lo cierto es que las narrativas de los esclavos tuvieron un impacto muy profundo en la sociedad, un impacto que removió los cimientos de una sociedad que tenía diversas perspectivas sobre la esclavitud. Es muy fácil con la perspectiva nuestra de hoy juzgar el pasado, pero hay que tratar de entender un fenómeno tan complejo como este con lo que serían los ojos de su momento. Esto sin pretender justificarlo. Lo digo por lo siguiente. La esclavitud es casi tan antigua como la humanidad misma. No existe civilización que se haya visto libre de ella. Las civilizaciones más brillantes que hemos podido producir de la antigüedad han tenido todas culturas de esclavitud, de mayor o menor grado, con distintas fórmulas legales para ello. Existían, por ejemplo, en la Grecia antigua, en la Roma antigua, el fenómeno de los esclavos, la llamada ciudadanía disminuida, la capita diminucio, que pudiera verse como una fórmula de esclavitud, donde incluso usted podía venderse a sí mismo por un tiempo para pagar deudas. En fin, había una cantidad de fenómenos. Las civilizaciones del Islam han tenido también esclavos, incluso diversas fórmulas de esclavos. Se conocen claramente los llamados eunucos, que son los esclavos castrados de los harenes. Se conocen también los mamelucos, que eran los esclavos utilizados como élites de guerra. En fin, hay toda una cantidad de acepciones de lo que es el fenómeno de la esclavitud. Estados Unidos como sociedad no fue ni con mucho la sociedad más esclavista, ni tampoco la peor que ha existido. Al contrario, es una de las sociedades que tuvo una revolución interna muy profunda ya desde el siglo XVIII, casi siempre aliada a grupos religiosos. Empezó la gente a preocuparse por el fenómeno de la esclavitud, por el hecho del ser esclavo. No solamente luego de la Declaración de Independencia, que ya vamos a ver por qué en particular, pero incluso antes de ello, el principio cristiano que casi todo el mundo trataba de aplicar del Nuevo Testamento en cuanto a que Jesucristo habría venido a salvar a todos los hombres y no hacía distingo entre libres o esclavos, que no había eso, sino que todos eran bajo los ojos de Dios iguales. Desde allí en adelante a diversas interpretaciones, grupos como los cuáqueros empezaron a manifestar resistencia a todo ello, por supuesto, para sumarse a esto, vino también la Declaración de Independencia, donde Jefferson dice, pues está claro, no sé, es evidente, no son verdades evidentes que todos los hombres fueron creados iguales, en fin, etcétera. Toda esa cantidad de factores que empieza a añadir un caldo de cultivo. Entonces, no había que ser especialmente brillante para darse cuenta. Dice, bueno, pero si todos somos iguales, ¿cómo es posible entonces que algunos no puedan ser libres? Y ahí comienza la expansión de los derechos. Lo que mucha gente yerra, sobre todo algunos historiadores apresurados en algunas cátedras, es tratar de entender el pasado con los ojos del presente. La expansión de derechos es una cosa que en la humanidad ha tomado mucho tiempo. Es complicada, es dolorosa, es una cosa que se ha ganado a pulso. Las diversas minorías, los diversos grupos que hoy son vistos como grupos dentro de nuestra sociedad que gozan de plenos derechos y en algún momento no fueron así, pues tuvieron que ganárselos a pulso. Y está el caso muy evidente y obvio de las mujeres. Es decir, las mujeres hasta fechas muy recientes en algunos países, incluso países europeos, no tenían ni siquiera derecho a voto. Entonces, eso no fue que fue dado por gracia. Hubo que luchar en el sentido, no hablo de luchas armadas, hablo de luchas institucionales, donde hubo protestas, donde hubo una cantidad de cosas. Y además la realidad se fue imponiendo. Hay mucho mito en el caso de las mujeres sobre las famosas sufragistas, que tuvieron un enorme mérito, es cierto, pero también la Primera Guerra Mundial, al llevarse casi toda una generación de hombres, obligó a las mujeres en muchas sociedades europeas a tener que hacer oficios que tradicionalmente habían venido realizando los hombres, como por
Por ejemplo, manejar autobuses, tranvías, trenes, etcétera, esas cosas que antes se asociaban con oficios masculinos y que las mujeres desempeñaron sin ningún problema. Luego de la guerra, eso empezó a transformar la percepción social. En el caso de la esclavitud, decimos, también el fenómeno venía con ciertas resistencias. Ya había personas ilustradas que por motu propio liberaron a los esclavos. El caso patente de George Washington, que es un hombre que en su testamento dice: a fecha de mi muerte se liberan. Él tenía aproximadamente unos ciento y tantos esclavos, los libera. Y esto lo hicieron otras personas, no solamente Washington. Ahora bien, ahí viene también, pie de página al fenómeno, el factor económico. Hay que entender que hay sociedades para las cuales, o grupos en las cuales, la esclavitud no era un factor económico determinante y podían darse el lujo de eliminar la esclavitud. Otras sociedades, que eran mucho más dependientes de la mano de obra esclavista, mantuvieron la institución. Esto no solamente los Estados Unidos, estamos hablando de países latinoamericanos, que eran muy dependientes de la mano de obra esclava y mantuvieron la institución mucho más tiempo. No hay que ser tan inmediatista como para decir, bueno, las sociedades que eliminaron la esclavitud primero eran mucho más ilustradas o mucho más avanzadas que otras. No, se trata a veces de factores económicos, de factores políticos. De hecho, en los Estados Unidos, probablemente la liberación de los esclavos se hubiese dado mucho antes de 1865, a no ser por los factores de revolución económica que movieron a ese país, sobre todo en la parte del sur, a las grandes producciones algodoneras. ¿Qué quiero decir con esto? El algodón, que venía durante mucho tiempo siendo uno de los cultivos bastante productores, en Estados Unidos se da a comienzos del siglo XIX una serie de inventos muy importantes. Ahí vienen una cantidad de máquinas trilladoras y separadoras del algodón, que antiguamente se hacían cosas todas a mano. Entonces, en lo que empieza a mecanizarse esto, empieza una revolución industrial en el sentido exacto del término. Y allí Estados Unidos se vuelve prácticamente el gran productor de algodón del mundo. Estamos hablando que de las exportaciones de esa nueva nación era el algodón aproximadamente 60%, y en el mundo entero eso era casi el 75% de la producción mundial. Entonces estamos hablando que era enorme, muchísima cantidad, y eso reforzó la producción bajo mano de obra esclava, sobre todo en ciertos estados. Usted va a ver que en la historia de los Estados Unidos, algunas de las provincias del norte, mucho más industrializadas, mucho menos dependiente, mucho más incluso de ciudad, más que civilización, más de ciudad que de campo, eran menos dependientes de la mano de obra esclava, y fue en esos lugares donde el movimiento emancipador, el movimiento abolicionista empezó a tener más profundas raíces. En el sur, en las grandes plantaciones, la mano de obra esclava, tanto para el algodón como para el tabaco y otra serie de factores, empezó a tener un factor muy importante. Ahora bien, fíjese, quédese usted con ese esquema. Si le decimos provincias del norte, provincias del sur, unas más dependientes de la mano de obra esclava que otras. Estoy hablando en absoluto en lato sentido económico. Aquí no hay una proyección moral. Fíjese usted, ¿qué sucede? Estados Unidos empieza también en el siglo XIX a expandirse de una manera prácticamente geométrica. A partir de la compra de Luisiana que la hace Jefferson a los franceses en 1804, y entonces prácticamente se duplica el territorio cuando Napoleón vende todos esos territorios de Francia por un montón de millones de dólares. Jefferson entonces manda a la famosa expedición de Lewis and Clark para que vayan a ver qué tipo de territorios, qué tipo de personas habitaban allí, etcétera, etcétera, y Estados Unidos empieza a expandirse. En cuestión de 50 años, Estados Unidos va a tener las diversas compras, va a acceder a los territorios del sur de la Florida, va a acceder luego con la guerra con México a una cantidad de territorios que fue lo que se produjo luego el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Y cada vez que se producía esa expansión, había discusiones muy fuertes dentro de los congresos norteamericanos para decir, bueno, qué tipo de sociedad y qué tipo de leyes van a regir eso. ¿Van a ser esos nuevos estados, esas nuevas tierras, también territorios esclavistas o no? Y había intereses políticos muy marcados. Sencillamente para verlo, el balance era muy paritario entre los abolicionistas y los esclavistas. Y entonces cada vez que se producía una expansión de terreno, cada uno quería tener incidencia sobre las fórmulas legales que iban a regir esos nuevos territorios. Yo les puedo decir aquí, así a vuelo de pájaro rápidamente, que esto llegó en algunos lugares a una protoguerra civil anterior a la guerra civil norteamericana. El caso, por ejemplo, de Kansas. Cuando el territorio de Kansas empieza a formularse ya
cuenta como uno de los estados anexados. Y entonces los tanto abolicionistas como los esclavistas empiezan a luchar ahí y se da la llamada Bleeding Kansas, es decir, la mini guerra civil que se dio ahí con un montón de muertos y gente muy radical de una posición y otra porque lo sabía. En el caso de los abolicionistas, venían con enorme cantidad de publicaciones, panfletos, libros, eran muy activos, conferencistas, apoyados incluso, y ellos son uno de los grandes estimuladores de este tipo de textos. Es decir, ellos eran, digamos, las personas que encauzaban a muchos de estos esclavos que se escapaban para que escribieran sus cosas. Uno de los hombres, esperamos poderlo tener acá en uno de sus textos, es Frederick Douglass, un esclavo que se escapa más o menos en 1838 y es un sujeto que es tomado rápidamente por uno de los grandes abolicionistas del norte, un sujeto que tenía una revista que se llamaba The Liberator, y el sujeto se llamaba William Lloyd Garrison. Y William Lloyd Garrison, cuando ve a Douglass, que era un hombre de una retórica muy poderosa y particular, inmediatamente lo conmina: usted tiene que escribir sus memorias, y lo hace 3 veces, hizo 3 memorias, cada una complementando la anterior en razón a añadir más detalles y unos libros apasionantes en sí. Y Douglass va a ser uno de los grandes portavoces del movimiento abolicionista, diciendo: yo viví esto, yo no estoy inventando, y dando detalles y enorme cantidad de cosas que la gente, digamos que los que no eran proesclavistas, no se imaginaban tampoco toda la dureza y crudeza bajo la cual vivían estos sujetos. Y al ver a alguien tan elocuente como Douglass, se daban cuenta que los esclavos, primero, no eran objetos, eran sujetos pensantes, articulados y muy inteligentes, como era el caso de Douglass. Entonces, bueno, ahí empieza a removerse una cantidad de cosas dentro de la sociedad misma. Esos fueron usados. También, por su parte, los esclavistas venían ya afianzándose en relación a una cantidad de leyes que habían surgido. Y precisamente allí me quedo yo. ¿Por qué? Porque el texto que vamos a trabajar hoy es un texto que partió las aguas en los Estados Unidos de una manera radical. 1831. Y está acá. Este libro tiene muchos, yo les decía, estos son slave narratives, dice acá, narrativas de esclavos. Bueno, hay varios, por supuesto, unos mejores, unos peores, unos más, mejor literariamente hablando, por supuesto. Y hay uno muy breve, que produjo muchísima urticaria en su tiempo, muchísima revulsión de parte de los esclavistas y de los abolicionistas, que se llama Las Confesiones de Nat Turner. Las Confesiones de Nat Turner es realmente una de las cosas interesantísimas. Ya vamos a ver por qué, quién era este Nat Turner y qué fue lo que pasó. Pero déjenme un momento entonces, antes de volver al texto y empezar a darle la palabra a este texto, a estas Confesiones de Nat Turner. Les decía, hay varias cosas en la situación de la esclavitud norteamericana que deben ser vistas. Yo noté algunas de ellas y las tengo acá en una especie de hojita que se las quisiera poner en pantalla para ver si la podemos leer en conjunto. Vean ustedes. Esto serían más o menos de una manera muy sucinta. Hay más cosas. Esto sería de una manera muy sucinta los grandes puntos de cambio o ejes de quiebre de la historia de la esclavitud durante el siglo XIX en los Estados Unidos. Fíjense usted, lo primero que les decía, la compra de Luisiana, 1803-1804. ¿Por qué? Bueno, porque se aumentan los territorios y de inmediato esas provincias que venían ejerciendo una especie de gobierno federal donde cada una se regentaba de una manera mejor o peor y tenían una federación o una confederación en el estado, en el Distrito de Columbia, en Washington. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora en estos territorios? ¿Cómo los vamos a gobernar? ¿Cómo van a ser? ¿Qué tipo de sociedad se va a proyectar ahí? Y había intereses no tan cándidos, había intereses importantes políticos, porque dése cuenta que si le da a usted el territorio a los esclavistas ganaban peso en la representación del Congreso. Si le daba usted el peso a los abolicionistas ganaban peso en la representación del Congreso. Por ello era muy luchado, esto no es sencillo. 1807 se produce también una situación de quiebre importantísimo. Acá tenemos que entender que la gran potencia mundial era en estos momentos Inglaterra. Y aquí hay factores interesantísimos que tienen que ver con el tráfico de esclavos que era manejado por algunos mercenarios, había también algunas flotas portuguesas, había una cantidad de factores. E Inglaterra produce una cantidad de movimientos también en ese sentido, no porque Inglaterra fuese menos interesada en mantener esclavos o no, aquí no hay puntos tanto morales como económicos, se trataba de reventar otros grupos económicos fuertemente y la esclavitud y el comercio de esclavos fortalecía a ciertos grupos. Lo cierto es que en 1807 los Estados Unidos emiten o sancionan la ley de prohibición de la importación de esclavos. En ese momento, yo lo noto acá, se prohíbe la importación de esclavos a Estados Unidos a partir del 1 de enero de 1808. Ello supuso el fin del comercio transatlántico, pero continuó
el contrabando ilegal. Y además comienza entonces otra forma de explotación de la mano esclava. ¿Cuál era la fórmula de reproducir a los esclavos? Ya se tenía por legislación que el hijo de los dos esclavos era esclavo. E incluso si los amos tenían hijo, o un blanco tenían hijo con una esclava o algo así, ese mulato también iba a ser probablemente esclavo. No había situaciones, aparte de la propia bondad del amo de liberarlo, no había previsiones legales para que ello fuera así. Luego pasamos al llamado compromiso de Missouri, donde se admite el estado de Missouri como esclavista y al estado Maine para compensar como estado libre. Y entonces ahí hay unas previsiones sobre el paralelo 36, más o menos, en Missouri, hacia arriba eran no esclavistas, hacia abajo hubieran sido entonces sí esclavistas. En fin, como les digo, acá se trataba de mantener el equilibrio porque había sectores muy radicalizados de una parte y de otra. Incluso estaba aquella famosa metáfora, creo que era de Jefferson, que el tema de la esclavitud era muy difícil porque incluso los abolicionistas, cuando se les decía, bueno, si nosotros abolimos la esclavitud en este momento, ¿qué vamos a hacer con los esclavos? Y entonces ahí venían dos grandes proposiciones. Los abolicionistas tampoco era que estaban muy homogéneos en pensamiento. Había los abolicionistas de inmediato que decían, esto es una vergüenza para la humanidad, esto es una mácula, hay que liberar a esta gente ya. Eso era la primera posición. La segunda es, no, bueno, esto no se puede hacer así de golpe. Tenemos que ser un poco más progresistas. Tenemos que ir, resarcir también el costo de lo que sería esta liberación a los dueños, etc. Esos serían los progresistas. Pero incluso dentro de estas dos posiciones había, bueno, dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer con estos esclavos? Porque hay sectores donde había una población de negros bastante importante. Entonces algunos empezaban a decir, bueno, vamos a repatriarlos a África. Y entonces vino la idea de una provincia o de una especie de colonia en África como sería Liberia y empezar a llevar gente para allá. Esa idea era bastante peregrina y no le gustaba mucho a la gente, incluso los propios esclavos. Muchos de ellos se sentían ya norteamericanos, tenían siglos en los Estados Unidos y no tenían ninguna pretensión de volver a África. Entonces, el tema, como vemos, era objeto de discusión bastante radical. Y la confesión y los hechos de Nat Turner van a complicar todo esto de una manera muchísimo más todavía. Sigo leyendo mi pequeña lista y les digo más. Luego viene la rebelión de Nat Turner, a la cual vamos a hacer énfasis hoy. Luego, 1845, la anexión de Texas. Texas se suma como estado esclavista, lo cual altera esa balanza que les decía en la representación del Congreso. Luego viene la guerra de México con los Estados Unidos y las enormes ganancias territoriales cuando Estados Unidos, al final de derrotar a México, le compra, entre comillas, le da un dinero allí por un montón de territorio luego del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Y entonces allí viene nuevamente el tema de los territorios esclavistas o no, etc. Luego viene la ley del compromiso de 1850, donde se admite a California como estado libre. Empieza la situación de que Utah, el llamado estado de Utah y Nuevo México puedan tener soberanía popular. Se abolió el comercio de esclavos ya en diversas partes, incluso en la ciudad de Washington. Se promulgó, y esto es muy importante, una ley de esclavos fugitivos mucho más estricta. Casi todo esto es consecuencia de la rebelión de Nat Turner, que fue para los esclavos terrible. Es decir, si las condiciones de esclavitud eran difíciles antes de la rebelión de Nat Turner, luego de la rebelión de Nat Turner se complicaron muchísimo. De hecho, se convirtió en varios estados en un delito enseñar a leer y escribir a los negros y todo aquello. Nat Turner era alfabetizado. Entonces, luego viene, fíjese, en 1854, la ley de Kansas y Nebraska, que permitió la soberanía popular en los territorios de Kansas y Nebraska, derogando de hecho el compromiso de Missouri. Ello provocó un violento conflicto en la llamada Bleeding Kansas o sangrienta Kansas, al enfrentarse colonos favorables y contrarios a la esclavitud. Y les digo esto acá rápido, esto fue, mucha gente lo ve así, como una especie de ensayo de lo que luego sería la terrible guerra civil norteamericana que enfrentaría a los estados del norte y a los estados del sur. No podemos simplificar diciendo unos eran esclavistas o no, pero sí se puede decir que el norte tenía como una de sus banderas la liberación de los esclavos y ello, por supuesto, desarticularía mucho la economía del sur, como en efecto lo hizo. Luego, 1857, Dred Scott contra Sanford. Esto sí es un giro de tuerca enorme. Esto fue en la Corte, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y esto fue terrible porque, para darles la anécdota de una manera muy breve, les puedo decir que el caso de Scott es un sujeto que él era esclavo
y entonces su amo, que era un militar, lo va llevando a otra provincia, a otro estado, disculpen ustedes, a otro estado. El amo muere y entonces él queda en propiedad de la familia. Entonces él decide, era un sujeto de cierto nivel, decide poder comprar su libertad a la viuda de este militar, quien se niega. Ahí empiezan una serie de trifulcas legales. Lo cierto es que esto llega incluso hasta la Corte, el Tribunal Supremo, al donde no se puede ir más arriba. Y en una de esas sentencias que los países realmente no tienen o no sienten ningún orgullo en recordar, este Tribunal Supremo dictaminó que los afroamericanos esclavos o esclavos libres o sujetos, personas libres que habían sido esclavos, no podían ser ciudadanos estadounidenses y que el Congreso no tenía autoridad para prohibir la esclavitud y que ellos no podían, por lo tanto, demandar el Congreso y todo aquello. Es decir, no eran objeto de ley. Es una cosa sumamente compleja. Esto ameritaría por sí mismo toda una reseña porque mucha gente lo recuerda con cierta vergüenza hoy en día, sobre todo porque era parte de ese caldo de cultivo muy tenso previo a la guerra civil. Y no añadió para nada este tipo de pronunciamientos, no añadió para nada elementos que pudieran suavizar o matizar lo grave que era el fenómeno de la esclavitud, que como decimos, en los Estados Unidos no es que se trate de la peor sociedad esclavista del mundo, no lo fue para nada. Tampoco fue una sociedad especialmente terrible, las ha habido mucho peores, es decir, hay sociedades donde los esclavos ni siquiera existen hoy en día porque eran castrados y no se reproducían, entonces se les hacía una cantidad de factores. Y esto de que los americanos pusiesen a publicar narrativas de esclavos para conmover su propia sociedad, indica que el propio grupo social estaba escindido en torno al tema. No era tan sencillo. Aquí había gente que estaba muy conmovida, algunos por principios religiosos, otros por principios morales, pero ambos, se puede decir, orientados a la idea de que en el fondo los hombres son todos iguales. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Luego viene la proclamación de la emancipación, 1863. Esto es cuando se declara la libertad de las personas esclavizadas en todo lo que sería el control del control confederado, y ya la 13ª enmienda posterior a la guerra civil, donde se abole la esclavitud en los Estados Unidos, ya completamente. Mucha gente dice, bueno, esto es el factor jurídico, tomaría o ha tomado muchas décadas para que esto tenga pues el otorgamiento de plenos derechos para las poblaciones de color, etcétera, etcétera. Eso es cierto, eso se puede discutir, pero también es cierto que en los Estados Unidos, y eso lo llegan a decir incluso otros sujetos que han sido esclavos, los negros pudieron gozar de derechos y privilegios como no los tenían luego en ninguna otra sociedad del mundo. Claro que había muchísimas máculas, claro que había muchísimos problemas, claro que había muchísimas humillaciones, pero lentamente y bajo liderazgo de gente bastante ilustrada de parte de los propios negros, gente muy, muy brillante, empezó pues a moverse, y aquí tenemos que citar desde el movimiento de los derechos en los años 60, con sujetos al estilo de Martin Luther King y todo aquello, sujetos que empeñaron su vida en dar a una igualdad, y aquella famosa frase de Luther King pervive todo el tiempo, no solamente en los Estados Unidos, sino en cualquier sociedad que pretenda la segregación, y dice: yo quisiera que mis hijos no sean juzgados por el color de su piel, sino por el tono de su carácter. Y eso es como decir el proverbio bíblico de por sus hechos los conoceréis, es decir, no juzguemos a la persona por lo que parece o por lo que asemeja, sino por los hechos que la van vindicando como lo que verdaderamente es. El punto es que esto sería eso. Vamos entonces a donde Nat Turner. Disculpen que haya hablado tanto, pero aquí tengo que meterme entonces con este trabajo de las narrativas de esclavos. Lo primero que quiero decirles, un pie de página a todo ello. Este libro, que es muy hermoso y no es tan costoso, a pesar de lo bonito y lo bien hecho que está, pero proviene de la llamada Library of America. Esto es una iniciativa que se hizo aproximadamente en el 1979, y ha venido recopilando una serie de textos importantísimos de novelistas. Tienen varios géneros, tienen novelistas, tienen cuentistas, tienen historiadores, tienen diversas cosas muy interesantes, memorias, todo ello. No sé cuántos volúmenes llevan, deben ser varios cientos de volúmenes. Latinoamérica ha tenido algo parecido, incluso a mi juicio muy superior, que sería la Biblioteca Ayacucho, que es esa biblioteca que ha compilado gran cantidad de talentos diversos de todas partes, de todos los países latinoamericanos. Bueno, el cierto es que tenemos que es muy buena, y hay gente que se pone aquí a hacer el trabajo con mucho tino. Vamos a Nat Turner. ¿Quién fue Nat Turner y qué fue lo que pasó? Se trata en concreto de una revolución que sucede, de unos esclavos que se sublevan en 1831 y matan a 55 blancos de distintos lugares, distintas plantaciones. Esto sucede en Southampton, en el estado de Virginia, en donde este sujeto
Este, junto con otros esclavos, aparentemente él siendo el líder de todo este movimiento, atacan a las personas. Fue sumamente sangriento y sumamente violento. Es decir, estos sujetos se levantaron en armas. Este sujeto se declaraba como una especie de visionario. Ya vamos a ver en su personalidad un poco por qué. Y se lanzan en cuestión de pocos días a matar tantas personas y a destruir una cantidad de plantaciones. Recuérdese que esto sucede en 1831. En el inconsciente colectivo, toda sociedad esclavista siempre tiene el gran temor de que estas cosas puedan suceder. Es decir, si nos vamos, por ejemplo, al caso de Esparta, que es una sociedad esclavista muy famosa, que tenía a los espartanos, y sobre los espartanos basados en la sociedad de los hilotas, que eran esos esclavos que les hacían prácticamente todos los servicios. Los hilotas eran sujetos que se rebelaron varias veces y fueron masacrados por los espartanos muchas veces. Revoluciones de esclavos las tuvo Roma, el caso de Espartaco es muy famoso. Es decir, es una cosa que ha sucedido en la humanidad. En Estados Unidos esta es una pivotalmente importante porque este sujeto no solamente que produce aquello, matan a las personas de una manera bastante cruenta y horrible, se puede decir, están detallados en estas memorias muy breves. Y el sujeto, ellos inmediatamente se forman unas especies de milicia que ya las sabía, porque estas sociedades, en cierta manera se puede decir que esperaban cosas que así que pudieran pasar, y estaba en el inconsciente colectivo también la espada de Damocles de lo que había sucedido en Haití, que la gente no olvidaba y que había pasado 50 años atrás. Entonces, todos esos factores hacían que las sociedades esclavistas, y el caso de Virginia, que ya venía con el boom del algodón y todo ello, estaba muy afianzada en sus convicciones esclavistas, en mayoría, y entonces estos sujetos pues tenían milicias. La milicia confronta a estos esclavos sublevados, inmediatamente los sujetos que no estaban preparados para esto entran en desbandada, la mayoría son capturados, muchos de ellos ajusticiados casi inmediatamente. Turner se escapa, se esconde en una cueva y aproximadamente un mes después, él mismo relata cómo por un error allí unos perros lo encuentran, que estaban unos esclavos cazando. Los perros que tenían estos esclavos encuentran al sujeto y viene entonces un sujeto, un hombre blanco con un arma y lo conmina y el sujeto se entrega. Y entonces cuando se entrega, a él lo hacen preso y lo juzgan. Entonces ahí viene la confesión. La confesión, lo interesante de esto es que la confesión la levanta un sujeto que se llama Thomas Gray. Así empieza todo esto, las confesiones de Nat Turner levantadas por Nat Gray. Y lo dice aquí, lo leo textualmente en inglés, perdonen por supuesto mi velocidad de traducir y alguna inexactitud posible. Dice: las confesiones de Nat Turner, el líder de la reciente insurrección en Southampton, Virginia, cómo fueron hechas completa y voluntariamente ante el señor Thomas R. Gray en la prisión en donde se encontraba confinado y que fueron aceptadas como tal cuando se les leyeron a él ante la corte de Southampton con el certificado y bajo el sello de la corte en Jerusalén. Jerusalén, el pueblo de, estamos hablando de Virginia. Esto fue noviembre 5, 1831 para su juicio. El sujeto fue ajusticiado aproximadamente unos 6 días después, creo que es el 11 de noviembre de 1831. Lo cierto es que acá se preocupa mucho Gray de decir que esto es auténtico, que esto se lo dictó Turner así. Hay otras personas que certifican que ello, y esto viene a propósito porque algunos historiadores contemporáneos han dudado de lo fehaciente de esto. El esquema es sencillo, el esquema es más o menos así, yo lo puse en 3 partes. Primero está la confesión de Turner, donde él habla de todas las cosas que están sucediéndole y que le habían pasado, etcétera, cómo era su origen, cómo fraguó él todo esto. Luego de ello viene una especie de corte en la narración y empiezan las reflexiones sobre el propio Gray, que las hace directamente luego de las confesiones, y después una especie de resumen de la articulación de la sentencia, en donde este sujeto lo declaran con una sentencia de muerte, etcétera, etcétera. Este señor Thomas Gray es contemporáneo exactamente con Turner, porque una de las cosas rarísimas de este Nat Turner, hay varias cosas que deben decir. Turner es el apellido de sus amos, es decir, los esclavos usualmente tomaban los apellidos de sus amos, y este Nat, que sería como su nombre propio, Nat Turner, así se le conoce. Y una cosa muy extraña es que el sujeto dice conocer su fecha de nacimiento. Una marca de casi todos los esclavos era que nunca sabían cuándo habían nacido. Eso lo vamos a ver en otras narrativas si tenemos oportunidad de exponerlas acá. Los esclavos incluso se quejan mucho de no tener noción de sí mismo y tener que inventarse una fecha de nacimiento. Eso lo hizo Douglas, por ejemplo, que es un sujeto que dice los esclavos son como los caballos o las vacas, nacen y nadie se acuerda cuándo. Y entonces él se inventó a sí mismo la
la fecha del 14 de febrero, que se puso en 1818, dijo Douglas que había nacido, pero eso era completamente arbitrario y no verificable. En el caso de Turner, él sí dice que él nació el 2 de octubre del año 1800. Entonces es interesante eso como un factor. El señor Thomas Gray, que se presenta como abogado y dudosamente lo era, yo no he podido certificar que lo haya sido, pero él dice que es abogado, él también nació en 1800 exacto y muere en 1834, unos años después. Lo cierto es que este sujeto estuvo tratando y estuvo muy fascinado por todo el hecho de esta revolución o de este sublevamiento que, repito, ha tenido con las revisiones históricas diversas acepciones posteriores. Hay gente incluso después, unos años después que murió esto, en algunas convenciones declaraban a Nat Turner como una especie de patriota. Muchas personas bajo la perspectiva actual han tratado de revisar sus intenciones. Eso queda a juicio de quien quiera hacerlo. Yo recomiendo en particular, si usted puede acceder, no sé si este texto está traducido, yo quise buscar el original porque me interesaba la retórica del sujeto en particular y ya les voy a decir también por qué. Lo cierto es que esto si existe es muy breve, usted puede leérselo, es una cosa que debe tener escasamente unas 15 páginas en donde se lee rápidamente toda la exposición de motivos que hace el sujeto. Creo que con esto estoy prácticamente ya sobre los hechos, no tengo mayor punto. Él dice, lo anoté acá, dice haber nacido el 2 de octubre de 1800 y comienza pues con unos recuentos sobre su vida. Él dice, para poderles explicar cómo llegué yo a las acciones terribles que tomé, yo tengo que hablarles un poco sobre mí mismo. El sujeto, y aquí los historiadores también han hecho mucho énfasis, el sujeto tuvo, como es muy normal, no normal, como es muy común, normal no es la palabra, es bastante común dentro de estos esclavos, tuvo una infancia un poco turbulenta en cuanto a que no tuvo un desarrollo familiar porque los esclavos normalmente no la tenían, es decir, eran sujetos que pasaban de un grupo a otro, etcétera, podían ser vendidos, podían ser comerciados, se les separaba de sus padres. Lo cierto es que él aparentemente crió muy cercano a su abuela. Lo que todo el mundo certifica es que el sujeto era de una inteligencia bastante importante y además que aprendió a leer y a escribir. Y entonces él se educó con la Biblia y por eso les decía lo de la retórica. A mí me interesaba mucho escucharle, porque si bien hay personas que dicen que esto es la pluma de Gray que ha puesto los hechos, Gray trata cuando él declara al final cómo ha levantado todo este texto, Gray dice, miren, no, el sujeto habla así, es sumamente elocuente y su retórica es bíblica. Él comienza incluso citando a Mateo capítulo 5 versículo 33. Él dice que eso fue un quiebre en su mente cuando él empezó a leer en la Biblia y se dio cuenta en Mateo 6 versículo 33, cuando dice, procura acercarte al reino de Dios, o procura buscar en ti mismo el reino de Dios y lo demás te será dado por añadidura. Aquí estoy citándolo de memoria. Lo cierto y muy interesante es que él lo cita y aparece aquí con la versión de la famosa King James Bible, que era la Biblia que se leía en el América protestante y que tiene una hermosísima fórmula de exponer el pensamiento bíblico. Entonces es muy interesante para mí, en el caso particular de él, escuchar su forma de retórica, la forma como exponía los hechos. Lo cierto es que el sujeto se empieza a criar en estas haciendas, está con la familia Turner, muere el señor Turner, vienen los hijos, etc. Él empieza a partir de 1822 a tener una serie de supuestas revelaciones y ahí comienza a tener, el sujeto parece que entraba en procesos de ayuno y de, no sé si de flagelación, pero sí de mucha dedicación religiosa. Lo cierto es que él declara tener una serie de visiones, vamos a ver si podemos hacerles eco de alguna, y es en estas visiones en donde el Espíritu Santo aparentemente, según él, le conminaría haber hecho las acciones que hizo, diciendo que tiene que luchar contra la serpiente y todo aquello. Hay mucha simbología bíblica. Entonces, esto también empezó a remover los cimientos de la sociedad norteamericana por dos factores. Porque se empezó a cuestionar y luego de él se prohibió enseñar a los esclavos a leer y escribir. Dice, mira lo que puede suceder. Y lo segundo, porque la retórica bíblica pregreñada y repleta de ese tipo de imágenes apocalípticas y terribles podía suscitar en sujetos que no tenían acceso a más nada sino eso como único libro, una cantidad de fantasías que podían materializarse de manera terrible. ¿Cuál es el caso de Nat Turner? Entonces creo que con esto estoy más o menos claro. Yo anoté acá algunas cosas. Dice, decía oír y conversar con el Espíritu Santo, visiones varias.
hay una visión muy particular en donde él dice que llegó a unos campos de maíz y los vio con gotas de sangre, y entonces estas gotas se manifestaron como signos hieroglíficos en los cuales él había visto en sus visiones. Y bueno, una visión le pidió bautizarse, él pidió también ser bautizado, no se bautizaba a los negros. Había un desastre acá. Dentro de la institución terrible, el sujeto que era muy inteligente y con aspiraciones y formas de entender el mundo, y luego pues la decisión en la cual él convence a una serie de esclavos que proceden a atacar a estos sujetos. Vamos a darle entonces la palabra a las confesiones de Nat Turner tomadas por Nat Gray. Yo creo que el texto es bastante breve, yo les voy a dar un par de notas acá para que las podamos compartir, y creo que con esto ya ustedes pues se pueden dar una idea de lo que ha sido esto. Aclara acá el señor Thomas Gray, quien se dedicó con una manera bastante fehaciente y de mucha fruición a tratar de investigar esto. Dice el señor, estoy en mi texto, lo voy a citar con las páginas de mi libro, en el 245 dice: los esclavos insurgentes, está hablando el señor Thomas Gray, los esclavos insurgentes habían sido completamente destruidos o aprehendidos, ya juzgados y ejecutados, con la excepción de su líder, sin haber revelado nada de forma satisfactoria de lo que habían sido los motivos que los gobernaron o los medios mediante los cuales ellos esperaban lograr obtener sus objetivos. Cada hecho conectado con este lamentable suceso estaba envuelto en misterio, hasta que Nat Turner, el líder de esta banda feroz, cuyo nombre resonaba a lo largo de todo nuestro extendido imperio, fue capturado. Entonces, fíjense ustedes, ahí está la curiosidad. Dice, bueno, a estos sujetos los mataron, los juzgaron y los colgaron rápidamente, pero entonces, bueno, ¿por qué pasó? Había que entender, la sed de comprender qué es lo que está sucediendo, qué es lo que se está colando debajo de esta sociedad en apariencia pacífica, con unas plantaciones y una vida bucólica relativamente tranquila. Bueno, ¿qué pasa entonces? Comienzo con la confesión y dice así. Comienza, ¿no? Dice aquí: Señor, usted me ha preguntado sobre la historia de mis motivos y lo que me ha inducido a provocar esta insurrección reciente, como usted la llama. Para hacer esto, yo necesito ir a los días de mi infancia e incluso aquellos anteriores a mi nacimiento. Yo tenía 31 años el 2 de octubre pasado, los cumplí, y nací en la propiedad del señor Benjamin Turner de este condado. Y ahí empieza él a hablar. Entonces, fíjense ustedes, esta es una de las primeras cosas que él dice para poderle explicar cómo llegué yo a esta insurrección. Tengo entonces que irme a los días de mi infancia y explicar algunos motivos importantes. Como usted puede ver, ya por acá empieza cierto asombro de las personas que pensaban que los esclavos eran simplemente unas bestias. No, para nada, eran sujetos, eran humanos, eran personas pensantes, con sentimientos, ideas. Entonces, esto ya empieza a revolucionar la sociedad y a producir una cantidad de fenómenos sísmicos dentro de ella, como diciendo, ¿qué es lo que está pasando? Que mucha gente no se había parado a pensar en esto. Dice más el señor Nat Turner, estoy en la página 249. Estando en juego con otros niños, cuando yo tenía unos 3 o 4 años, yo les estaba diciendo algo que al oírlo mi madre dijo que había sucedido mucho antes de yo nacer, y mi historia lo mantenía. Sin embargo, estaba vinculado a hechos que, según su opinión, lo confirmaban. Otras personas estaban muy asombradas sabiendo que estos hechos habían sucedido de esa manera, y les causó prestar atención a lo que yo decía. Entonces el niño se manifiesta como una persona aparentemente que, dice él, pues tener unas visiones o unas percepciones del pasado, incluso antes de nacer. Se presenta como un joven iluminado, así lo quieren hacer, ¿no? Dice así él mismo en la página 250. La manera como yo aprendí a leer y a escribir no solamente tuvo mucha influencia en mi mente en cuanto a que tuve o lo adquirí con la mayor facilidad, tanto que no tengo recolección de cómo fue que aprendí el alfabeto, sino que, para el asombro de mi familia, un día, cuando se me fue dado un libro para prevenir que estuviese llorando, yo empecé a deletrear los nombres de diversos objetos. Esto fue una fuente de asombro en toda la vecindad, particularmente entre los negros, y este aprendizaje fue constantemente mejorado en todas las oportunidades. Cuando me fui ya mayor, de más edad, para poder ir a trabajar mientras estaba empleado, yo estaba siempre reflexionando sobre diversas cosas que pudieran presentarse dentro de mi imaginación. Y cuando quiera que una oportunidad ocurría de poder mirar un libro mientras los niños de escuela estaban obteniendo sus lecciones, yo encontraba muchas cosas que en la fertilidad de mi propia imaginación se me presentaban y se revelaban.
Todo el tiempo que no estaba dedicado al servicio de mi amo, estaba siempre dedicado o bien eh, sí, en rezos o haciendo experimentos en diversas cosas sobre cómo hacer moldes de tierra, tratando de hacer papel, tratando de producir pólvora. Hay muchos experimentos que yo no todavía no podía perfeccionar, pero estaba completamente convencido de su practicabilidad. Lo cierto es que de una manera y otra es así como él se topa con la Biblia y ahí viene con los de, le decía, eh, cuando una vez llegué, pues me cayeron en las manos las escrituras y entonces empecé a leer, busca en ti el reino de los cielos y todas las demás cosas serán dadas por añadidura. Lo dicen en la retórica de la King James Bible, que es una retórica muy hermosa. Lo dice en inglés, dice, seek ye the kingdom of heaven and all things shall be added unto you. Esa forma de inglés antiguo que es muy hermosa de esa Biblia. Lo cierto es que allí, bueno, el sujeto luego fue vendido a un nuevo amo, esto es alrededor de 1830, pero él ya llevaba todas las ideas de conflagración. Empieza aquí a hablar sobre diversas visiones que tuvo, en particular la que les decía, los campos de maíz y todo aquello, con unos signos, y cómo él empieza a convencer a otros esclavos. Lo más curioso es una especie de eh, sociopatía o completa desafección por las otras personas. Fíjense que en la página 254 él dice, desde el comienzo de 1830, es decir, un año antes de la sublevación, yo había estado viviendo con el señor Joseph Travis, quien era para mí un amo bastante amable y me dio muchísima confianza. De hecho, yo no tengo ninguna queja de su tratamiento hacia mí. Lo cierto es que ese señor Travis y toda su familia fueron los primeros masacrados. El sujeto luego empezó, bueno, los pasaron por las armas de una manera espantosa. Incluso hay un momento en que uno de los niñitos, un bebé, que se les olvidó y los tipos se devolvieron para matar al infante. Es decir, una cosa terrible. Y entonces esto, por supuesto, les granjeó muchísimo odio de parte de las demás personas y muchísima animadversión de parte de la propia población esclava que no los veía como sus representantes. Hay una parte incluso en donde él dice lo siguiente, él habla como si estuviese ajeno a los hechos en cierta manera, y hay una parte donde dice en la página 256, una destrucción general de la propiedad y búsqueda por dinero y munición siempre sucedía luego de los asesinatos. Para este momento, cuando está sucediendo lo que él narra allí, dice, para este momento ya la compañía de personas que éramos unos 15 y 9 de estos hombres estaban montados, es decir, tienen caballos, etcétera, y la forma como era. Y hay una parte también terrible en donde él dice, era mi objetivo llevar el terror y la devastación a todas partes que fuésemos nosotros. Y ahí va pues desarrollando. Llegamos a ser 50 o 60 montados y armados, etcétera, pero como les decía, se confrontaron con las milicias de algunas de estas personas en Virginia y ya no pudieron tener ningún tipo de acción posterior porque fueron inmediatamente neutralizados. ¿Qué dice acá? Bueno, hay una parte donde, yo les decía, él se escondió en una cueva, cuando los empezaron a confrontar, muchos huyeron, eran sujetos que no estaban acostumbrados ni entrenados a la violencia, y entonces estos sujetos pues huyeron, escaparon y él se metió en una cueva. Y al final pues lo descubrieron y vino un señor llamado Phipps, y este señor Phipps, perdón, dice, al descubrir, estoy en la página 260, al descubrir el señor Phipps el lugar donde yo estaba escondido, montó su arma y me apuntó. Yo le pedí que no disparase, que yo me iba a rendir, en el momento cual él pidió mi espada. Yo se la entregué y él me llevó a prisión. Así fue la forma como, ¿no? Y entonces dice, estoy preparado para sufrir el destino que me espera. Entonces luego viene, les decía, las reflexiones del señor Gray. Ahí termina más o menos, de una manera casi abrupta, las declaraciones de este señor Turner, Nat Turner, cuando él dice, yo estoy aquí lleno de cadenas y dispuesto a sufrir el destino que me espera. Lo cierto es que empieza el señor Gray y dice lo siguiente, ya para ahora yo había tenido mucha conversación y le había preguntado muchas cosas, habiendo hecho esto, digamos, salvo los casos que están en paréntesis, pero durante su declaración yo había estado tomando notas y empecé entonces, con la ventaja de tener estas notas, a confrontarlo con diversas cosas o hacer examinación cruzada de lo que estaba diciendo y en todo momento lo vio coherente. Esto es bastante interesante. Luego al final dice lo siguiente, y esto es la conclusión de Gray, dice, es un fanático, es un fanático completo, o al menos actúa como tal. En otras cosas,
o en otros temas, posee una inteligencia fuera de lo común, con una mente capaz de obtener casi cualquier cosa, pero está completamente envuelta y pervertida por la influencia de impresiones primeras. Es un sujeto de estatura menor de la promedio, a pesar de que es bastante fuerte y activo. Tiene facciones de negro, casi todas las cuales son bastante marcadas. No me atrevo a describirlo para los efectos de esta narrativa, ya que esto ya lo ha comentado él mismo, ¿no? En toda esta parte. La forma de la calma y de deliberada compostura con la cual él habló sobre estos hechos e intenciones, las expresiones de todo lo hecho, excitadas por su entusiasmo, todavía es algo que me afecta, etcétera. Empieza a hablar el señor Gray. Y luego viene la parte que tiene que ver con la sentencia, en donde se le declara y dice, bueno, usted va a ser colgado hasta que muera, etcétera, etcétera. Son las confesiones de Nat Turner de parte de estas narrativas de esclavos. Hay muchas otras. Esta es un giro copernicano dentro de los Estados Unidos por muchas razones, porque luego de ello el estado de Virginia empezó a discutir el tema de la esclavitud. Abolicionistas y esclavistas empezaron a verse las caras de forma muy radical. Había la publicación, el periódico que sacaba el señor William Lloyd Garrison en las provincias del norte, creo que en Massachusetts, el Liberator. El sujeto estaba bastante radicalizado. Vinieron leyes que prohibían en los estados de Maryland, Kentucky, varios, prohibido totalmente enseñarle a los esclavos a leer, escribir. Se volvió anatema la situación, esclavos fugitivos, una cantidad de factores. El tema estaba revulsivo. Pocos podían ver que 30 años después eso iba a ser completamente desaparecido en términos legales en los Estados Unidos, pero así fue dándose uno tras otro los hechos que llevaron a una enmienda constitucional, la 13ª, para liberar a los esclavos. Es Ivo Hernández quien les habla. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Si esto de alguna manera los estimulan, por favor, márquelo con la campanita, esté pendiente allí con nuestros videos y será siempre un honor poder responder sus comentarios, sus criterios, etcétera, y lo que quiera decir para enriquecer este canal. De acá, por supuesto, de acá, y siempre el deseo que tengan todos ustedes una muy feliz semana.